Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y estamos muy contentos por el día de hoy tener al pastor Juan Arévalo, que nos acompaña de la ciudad de Irapuato, pero me gustaría que pues él se presentara con ustedes. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Arévalo Castillo. Estamos sirviendo al Señor en la ciudad de Irapuato, en el Centro Cristiano Shalom. Jesús es mi paz. Ok, ahí ya él nos mencionó el nombre de su iglesia y el significado, pero pastor, me gustaría que nos comentara cómo fue que surgió el nombre de la congregación ahí en la ciudad de Irapuato. Sí. Mira, yo pastoreaba anteriormente en la iglesia del Nazareno. Ok. Ahí estuve pastoreando 16 años en la ciudad de Irapuato. Y dimos ahí las gracias al liderazgo, a los encargados de la iglesia, y iniciamos pues este sueño, este anhelo que ya estaba en nuestro corazón. Y pues dimos arranque. Llevamos ahí 14 años de haber iniciado Centro Cristiano Shalom. Realmente el nombre, pues buscábamos algo que fuera algo muy significativo, el por qué debería llevar ese nombre. Entonces sentimos que en ese momento que estábamos pasando como una aflicción, como una angustia, una situación pues no fácil, fue cuando nació la iglesia. Y buscamos Dios nos dio este nombre porque anhelábamos ese shalom de Dios, esa paz de Dios, esa prosperidad de Dios en nuestras vidas. Y así fue que inició Centro Cristiano Shalom. Vale, muy bien. Sí. Y bueno, ¿verdad? Es una bendición hoy, 14 años después que la congregación pues siga ahí, que sigan perseverando, que fue un poco de la palabra que el día de hoy nos compartió. Y pastor, algo también que mencionó el día de hoy en la palabra es que quisiera hacer, es una pregunta un poco profunda y personal. ¿Cómo fue su llamado al ser pastor? Porque usted lo mencionó, ¿verdad? Hace algunos años o incluso hoy en día el ser pastor es sinónimo de pobreza, es sinónimo de que las cosas no van a estar bien en casa, es sinónimo de tal vez muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo fue ese llamado y qué fue lo que pues usted ha estado viviendo en estos años en el pastorado? ¿Nos lo podía compartir un poco, por favor? Sí, primeramente decir que mi llamado primeramente a conocer al Señor fue difícil. Porque pues yo no quería aceptar el ser un cristiano. Mi mamá fue la que inició, ella me invitó y yo fui como su enemigo de su fe de ella, perseguidor de su fe de ella. ¿Sí? Y un día Dios tocó mi vida, mi corazón, y decidí ir a la iglesia. Y ahí fue que Dios empezó a hacer poner ese deseo que yo no sabía qué era el ser pastor. Pero un día, estando en mi recámara, en mi cuarto, ahí yo me levanté, tomé un micrófono, puse una bocina de trompeta arriba de la casa. Y ahí empecé yo a predicar hacia el pueblo, hacia los dos extremos. Estábamos a la mitad del pueblo y hacia los dos lados. Y entonces hice un llamado que si había personas enfermas, que Dios las quería sanar ese día. Y mi mamá, con la emoción, el entusiasmo de que yo me entregara y sirviera al Señor, me ayudó a ir a buscar a los enfermos. Cuando yo salgo de mi recámara, ya tenía ahí 15 o 20 mujeres que querían oración. Y de ahí dimos inicio a pues empezar a compartir poquito. Mi pastor se enteró de lo que había sucedido. Y me dijo, quiero que vengas a prepararte. La iglesia tenía el instituto. Y entonces ahí nos preparamos localmente. Y después empecé a servir en las misiones, en las comunidades.
Y así fue que empezamos. Sí, fue un tiempo de carencia, de necesidad, pero nuestro llamado lo empezamos a hacer sin hacer una carga económica hacia la iglesia, sino que trabajábamos y pastoreábamos, y de esa manera por 10 años estuve sirviendo al Señor, hasta que vengo acá a Irapuato hace 29 años. Bueno, el 1 de mayo voy a cumplir 30 años aquí en la ciudad de Irapuato, y vine a Irapuato y ahí la iglesia me pidió que fuera pastor de tiempo completo, dedicado solamente a servir al Señor. Y así fue que dejamos de laborar y de pastorear, y ahora solo dedicados a pastoral. Pero Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado y ha suplido todas nuestras necesidades. Creo que es un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Y creo que es aquí donde se cumple, pastor, lo que dice la palabra, ¿verdad? Busca primero del reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura. Sí, yo creo que es algo que puede estar viviendo, ¿verdad? Sí. En su vida, su familia. Si me permite, sí, cuando me casé, bueno, ya ahorita platiqué cómo fue el encuentro con la que ahora es mi esposa. Cuando nos casé, ella quedó embarazada pues en el primer año, y teníamos un salario. La iglesia estaba acostumbrada a darnos un salario por el trabajo que hacíamos. Y a la mitad de la semana se me terminó el salario, lo que la iglesia me daba, y mi esposa tenía hambre, ya embarazada, ya no podía aguantarse. Y yo salí a pedir, pensé que en donde yo compraba las tortillas todos los días, pensé que ya me conocían, y dije, en confianza voy a pedirle que me fíe las tortillas para el domingo, que ya recibía, y se negó a fiarme, y como de misericordia o lástima puso unas 4 tortillas en mis manos, y cuando yo salí de ahí, salí llorando, porque de donde Dios me llamó, de la comunidad de donde Dios me llamó, si algo había era tortilla, era que comer. Entonces yo le dije a Dios, si tú me has traído a esta ciudad, porque estoy pasando, y empecé yo ahí a llorar, pero a la vez como a decirle a Dios que me sustentara, me ayudara, y que esa fuera como una prueba, una señal, porque yo solamente venía por 2 años a la ciudad, y que si Él quería que yo me quedara a ministrar, a servir a Dios ahí en la ciudad, que supliera todas mis necesidades. Y a partir de ese día, nunca jamás ha faltado el pan en nuestra casa, que es casa de ustedes. Muchas gracias, pastor. Y que Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado. Ha sido bueno, Dios, maravilloso. Qué bueno. Siempre. Qué bendición, ¿verdad? El poder compartir esto y vivir la palabra, que es de lo que se trata, ¿verdad? Que podamos vivir lo que dice la palabra. Pastor, me mencionaron esto, quiero confirmarlo con usted, que usted fue el presidente de la Alianza de Pastores en Irapuato, ¿es verdad? Sí. Y me gustaría que un poco brevemente que nos compartiera cómo es presidir una alianza de pastores. Es más difícil que la congregación, es menos complicado. De su experiencia, algo que pudiera compartirnos de esto, pastor. Bueno, aún seguimos al frente de la alianza, y pues como es una alianza prácticamente de amigos, de amistad, de respetarnos, no ha sido difícil el presidir la alianza. Pero una de las cosas o de los principios para poder presidir una alianza es el ser equilibrados, porque hay pastores de diferentes corrientes, denominaciones, de denominación, de pensar algunos temas. Sí, claro. Y si nos ponemos a hacer, a diferir, pues no llevaríamos amistad, no llevaríamos alianza. Entonces, hemos sido como ha sido como el canal que hemos usado, el ser equilibrados, el dejar la forma de pensar libre en cada pastor, y solamente dedicarnos a hacer la voluntad de Dios cuando estamos juntos. Muy bien, excelente, porque dice la palabra, ¿verdad? Que
Qué bueno es que los hermanos, ¿verdad? Sí. Convivamos juntos en armonía. Pastor, para ir cerrando, tengo 2 preguntas más. Muchas veces, como personas, como cristianos, a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Sabemos ahorita en su palabra, ¿verdad? Que compartió ahorita, mencionaba que Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Puede hablarnos en sueños, puede hablarnos con la palabra de Dios cuando estamos leyendo en oración. Sí. Pero, ¿cómo podemos tener, o desde su experiencia, algo que nos pudiera compartir, cómo podemos tener la certeza que si tenemos un sueño, ¿verdad? Es verdaderamente lo que Dios nos tiene para nosotros o lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo podemos tener nosotros esa certeza de que lo que estamos soñando, lo que una persona viene y nos dice realmente es la voluntad de Dios? Sí, la verdad que esta manera en que yo creo que Dios también puede hablar es un poco delicada, complicada. Incluso mi pastor, que guió mi vida por casi 20 años, él me decía, ten cuidado sobre los sueños, ¿no? Porque es un área muy delicada. Sí, claro. Yo trato de filtrar o de ver que ese sueño sí está en la voluntad de Dios, que no se contradice con la palabra. ¿Sí? Someterlo a la palabra de Dios. La verdad que la palabra es el filtro, no solo para esa parte de los sueños, sino para todo, sobre todo buscándonos la voluntad del Señor. Pero sí creo que Dios, yo es una parte personal, sí creo que Dios también puede hablarte a través de los sueños. Ok, muy bien. Y pastor, para finalizar, un consejo para los líderes, para pastores, ¿verdad? Que están liderando la iglesia, que están al frente, que sabemos que no es fácil, ¿verdad? Hay momentos complicados en el ministerio. ¿Algún consejo que pudiera darles a todas estas personas que nos ven, a los líderes, pastores que tal vez están pasando por un momento complicado y que llega un punto a lo mejor en el que dicen, no quiero seguir más en el liderazgo, no quiero seguir siendo pastor por los momentos complicados que a veces se viven? ¿Un consejo que pudiera tener para ellos? Bueno, mi consejo sería que cuando estés viviendo un momento difícil, un momento complicado de lo que sea, en ese momento no tomes decisiones que más tarde puedas lamentar. Ok, vaya, muy sino bueno. que esperes en Dios. Yo he aprendido eso en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él me sacó de ese pozo de la desesperación, de ese momento difícil. Y es Dios, esperar en Él, esperar en Él. Esto se lo digo ahora a mis hijas, se lo digo a liderazgo y a la iglesia. Esperar en Dios, tener confianza en que Dios nos va a dar la dirección correcta, exacta, ¿sí? Entonces, sí, porque podemos hacer cosas que no queremos hacer, ¿verdad? En un momento complicado, cuando estamos enojados, decimos cosas que no queremos decir, que no queremos hacer. Entonces, no, y por ejemplo, perdón, que cuando nosotros como pastores nos tenemos que sentar con gente de la iglesia o gente que es líder y que dicen, pastor, Dios me habló y que me fuera, que me moviera. Ay, algo muy fuerte, ¿verdad? No, y yo le digo, oye, espérate, vamos a buscar, vamos a buscar de Dios, ¿no? Claro. Y siempre mi consejo ha sido eso, espera. Vamos a esperar en Dios. Sí. Pero ya la gente viene muy acelerada en su decisión, pero luego vemos que la mayoría de las veces no era la voluntad de Dios, porque lo vemos en los resultados. Exactamente, muy bien. Pues agradecemos al pastor por esta plática, agradecemos por sus consejos y bueno, gracias pastor por tomarse el tiempo de grabar este video con nosotros y me gustaría pues que se despidiera de las personas que nos ven, si tuviera algo más que platicar o decirle a ellos, pues sería de mucha bendición. No, primeramente agradecer este momento, no nos esperábamos, pero nos da, lo agarré duro al pastor. Nos da mucho gusto que poder saludar a la gente desde otra forma, ¿no? Otra manera, ¿no? Sí, claro. Aquí ya
más en lo corto. Ajá. Pues saludarlos nada más y decirles que estamos por acá porque fuimos invitados a compartir la palabra en este aniversario de la iglesia y ha sido para nosotros una bendición conocer a la iglesia, conocer las familias y pues ahora en un momentito más disfrutar también de lo que Dios les ha bendecido. Que Dios los bendiga y espero que estas palabras, esta entrevista también pueda por ahí darles un poquito de bendición en cuestión a alguna decisión de sus vidas. Pues muchas gracias al pastor Juan Arévalo, muchas gracias a todos los que nos ven y esperen un nuevo episodio. Gracias por seguirnos y seguimos con ustedes.